Entonces acompáñenme con su Biblia al libro de Génesis 49. Por favor, si trajo su Biblia, ábrala, léala, sea en el celular, en la tablet, en el computador o física. Es importante que leamos la palabra. Dice así la palabra. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchar a vuestro padre Israel. Vamos a dejarlo solo hasta ahí en esos dos versículos. Vamos a volverlos a leer porque algunos no lo habían encontrado. Llamó Jacob a sus hijos y dijo: Juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Padre, gracias por esta mañana. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, porque no hay otro nombre en la tierra dado a los hombres en quien haya salvación, solo Jesucristo hecho hombre. Pedimos la asistencia de tu Espíritu, que sea el Espíritu Santo guiándonos a través de este pasaje, trayendo luz y entendimiento de lo que no vemos para poder vivir una vida que te agrade, Señor. Háblanos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Las profecías y la muerte de Jacob. Las profecías y la muerte de Jacob. Hay un principio fundamental que todos hemos visto y que vamos a recordar hoy, y es que nuestras acciones afectan a nuestros descendientes. Siempre será así. Todo lo que nosotros hagamos en esta vida, aunque querramos o no, va a afectar a nuestros hijos, a nuestros nietos. No son maldiciones como antes pensábamos, sino simplemente es la naturaleza caída que deja consecuencias en su pasar por la tierra. Hay padres que solo dejan consecuencias para sus hijos y hay padres que dejan bendición. Sean negativas o sean positivas, es una ley que no podemos pasar por alto. O sea, usted no puede zafarse de esa ley, es para todos los seres humanos, no solo creyentes, sino también los inconversos. La vida de los patriarcas en Génesis, que ya vamos terminando, vimos la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Son impresionantes en cuanto a ese patrón. Todos dejaron bendición. Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo ¿a quién? A sus 12 hijos. Habiendo bendiciones especiales para algunos y para otros no tan especiales. Los hombres de Dios, todos eran profetas, no hay ninguno que no fuera profeta, así no tuviera el título de profeta. Eso es algo que hay que aclarar en la iglesia porque el término de profecía o profeta está muy mal explicado, muy mal enseñado en las iglesias y en realidad nosotros somos una iglesia profética, apostólica y profética. Porque estamos bajo la doctrina de ¿quién? De los apóstoles y los profetas. Pero no hay apóstoles y no hay ¿qué? Profetas. Eso es claro para todos, creo que ya lo tenemos claro. Pero la Biblia es una profecía completa, desde Génesis a Apocalipsis. De hecho, hay un texto donde dice que el espíritu de la profecía, o sea, el espíritu de la Biblia es profético. Todas las palabras de ella son ¿qué? Proféticas. Cuando usted le dice a una persona, si crees en Jesucristo serás salvo, usted está hablando proféticamente, porque no ha pasado. Si crees, le está diciendo, si usted cree, hay salvación en su vida, porque hay que decírselo. Usted tiene que saber decirle a la persona que si cree en Cristo hay ¿qué? Salvación. ¿Eso es qué? Profético. Usted está hablando de algo que está en la Biblia, que no se ha cumplido, porque quizás esa persona sea elegida, pero no se ha cumplido. Necesita que se manifieste ¿qué? La salvación en la vida de esa persona. Algunos no se les llamaba profetas, pero todos participaron de la Biblia por inspiración divina, entonces todos son llamados, bíblicamente deben ser llamados ¿qué? Profetas. Abraham era profeta, Isaac era profeta, ellos hablaron proféticamente. Varios hombres de la Biblia también terminaron su vida pronunciando oráculos o profecías, ese es el nombre correcto. Si usted quiere encontrar teológicamente qué es una profecía, es un ¿qué? Oráculo, una porción de la Biblia que habla algo para el futuro, no predice, aclaro,
Predecir es que de pronto pueda suceder, no, es que sucederá, es algo fijo. La acción, dentro de esos hombres está Moisés, ahorita en Deuteronomio 33 lo vamos a ver también. Está Josué, en Josué 24, y está Samuel. Ellos tres dieron un discurso muy parecido al de Jacob. Moisés dio un discurso de despedida, Josué dio un discurso de despedida y Samuel dio un discurso de despedida. Es decir, profetizaron. ¿A quién profetizaron? A las generaciones venideras. Dentro de esas generaciones venideras estamos usted y estoy yo, perdón. Esta acción de bendecir los hijos que hizo Jacob muestra la sabiduría que había sobre él en el momento de morir. Para algunos era un enfermo, un hombre enfermo, anciano y viejo, pero para Dios era su siervo que tenía una misión de hablar las palabras que debía hablar a sus hijos. Nosotros vivimos en un mundo profético, iglesia. Todo el tiempo nos movemos en ese mundo. Toda nuestra vida está basada en la palabra de Dios y eso caracteriza al verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios confía en su Señor y lo hace únicamente a través ¿de qué? De la Biblia. No hay más. No confiamos en el hombre, aunque eso no quiere decir que no obedecemos los mandatos que Dios da a través de una predicación. La salvación incluye la fe para creer que todo lo que quedó registrado en la Biblia es también para nosotros. O sea, estudiar la Biblia históricamente nos lleva a nosotros a ser parte de la vida ¿de quién? De Abraham, de Isaac y de Jacob. Nosotros somos descendientes de ellos. Recordemos que cada vez que hablamos, predicamos o compartimos el evangelio, hay una profecía en medio de ello. Siempre estamos hablando proféticamente. Entonces, que sea Dios ayudándonos a entender sus caminos y a entender esa parte profética que no es fácil. Los profetas hablaban de parte de Dios al pueblo, traían una palabra y tenía dos fines esa palabra para ya entrar en los puntos de hoy. Escuche, la profecía tiene dos partes. La profecía bíblica tiene dos partes, no ninguna de lo que usted ha escuchado hoy en día. Una siempre era una palabra de juicio, siempre. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel vinieron a traer una palabra de juicio ¿sobre quién? Sobre Israel. Pero había una parte y era la palabra esperanza. Luego del juicio habría una ¿qué? Esperanza. Usted nunca encuentra que les dijeran que iban a comprar un carro o que iban a comprar una casa. Eso no es profecía, eso es engaño. O este año, la profecía anual es la misma en todas las iglesias, ¿sí sabía? La falsa profecía es la misma en todas las iglesias todos los años. ¿Qué dicen todos los años? Este año Dios te va a bendecir y Dios te va a prosperar. Esa es la profecía, lo cual es falso. Dios no bendice cada año, Dios bendice siempre. En las personas que somos hijos de Dios, somos bendecidos porque Cristo mora en nuestro corazón. Pero cada año es lo mismo. Este es el año de no sé qué y y el otro no era y el anterior y todo eso entonces queda olvidado. Pero realmente la verdadera profecía trae ¿qué? Juicio. Así dice el Señor. Y empezaba el juicio. Y al final dice, pero en medio de todo tendré ¿qué? Misericordia. Los restauraré, los levantaré. Era diferente a lo que hoy vemos en los púlpitos. Vamos a mirar entonces lo de hoy. Quería aclarar eso de la profecía porque como vamos a ver unas profecías bíblicas, es bueno aclarar eso. Entonces vamos a ver la primera parte. El padre llama a sus hijos, versículo 1 y versículo 2. El padre llama a sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Vemos la actitud de un hombre de 147 años, anciano. Ha sacado fuerzas, según lo que leímos, se ha incorporado para hablar palabras de vida a esa generación. Ojalá todos pudiéramos llegar al final de nuestra vida así, lúcidos, acérquense que tengo algo que decir y ¡pum! Decir las palabras y luego ¿qué? Morir. Ojalá todos pudiéramos llegar a ese punto. El patriarca es consciente que fue llamado a servir a sus hijos y a esa generación. Sabe muy bien que las palabras que va
hablar son proféticas por la frase que usa. Versículo 1 dice lo que ha de acontecer. ¿Cuándo? En los días venideros. Eso es lo que hace que esta palabra sea una palabra ¿qué? Profética. Porque no era para el instante, era para los días venideros. En hebreo tiene una connotación referente al futuro que implica la lucha del presente con miras a un resultado adecuado. Es decir, todo lo que está pasando en ese instante, desde que él vive sus 147 años, él lo habla y se va a ver reflejado en las 12 tribus de Israel, las próximas generaciones, hasta hoy. Todavía estamos bajo esas profecías. Escuche, se contempla un futuro cercano y un futuro ¿qué? Lejano. Esa es otra connotación de una palabra profética verdadera. Tiene un doble cumplimiento las profecías de la Biblia. Unas se cumplían allá en el momento, una parte de esta profecía ya se cumplió en las 12 tribus de Israel en el libro de Josué, cuando conquistaron Canaán. Y otra parte no se ha cumplido porque tiene tinte escatológico para el final de los tiempos. Es decir, que abarca la historia de Israel desde ese momento hasta la venida del Mesías y hasta el regreso del Mesías, lo cual nos lleva a ver que nosotros estamos en esa profecía. Esa frase que usted leyó ahí, en los días venideros, vamos a verla en los profetas. Vamos a ver cómo está en los profetas. Isaías 2:2. Voy en orden de libros para que sea más fácil buscar. Isaías 2:2. Dice así, dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, ¿sí ve? Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. ¿Cuándo acontecerá? En los últimos tiempos. El profeta arranca su libro, capítulo 2, hablando que así sucederá en los últimos tiempos. Jeremías 30:24. Jeremías 30:24. Dice así. Dice, no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. En el fin de los días entenderéis esto. En el fin de los días. No en el momento del profeta Jeremías. ¿Cuándo? Al final. ¿Cuándo es ese final? Estos tiempos. Hay más revelación, hay más entendimiento acerca de la palabra. 48-47 de Jeremías. 48-47 dice, pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí el juicio de Moab. En lo último de los tiempos, Dios va a restaurar naciones enteras como la nación de Moab. 49-39 dice, pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, otra nación que también Dios dice que va a volver. Y Ezequiel 38:8. Ezequiel 38:8. Dice Ezequiel 38:8, de aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrá a la tierra salvada de la espada, recogida de muchos pueblos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones y todos ellos morarán confiadamente. Todas las profecías, para que usted sepa, todas, absolutamente todas, apuntan a un Mesías, a un Salvador, a un restaurador, a alguien que vendría más adelante y restauraría ¿qué? Todo. La pregunta es, ¿está sucediendo? Claro, Dios está restaurando su reino en la tierra. Jacob va a hablar de lo que pasará después, y esto va a pasar en la ocupación de la tierra de Canaán en el libro de Josué, pero sus palabras tienen un significado mayor, tienen una doble interpretación, porque son para el tiempo venidero, o sea, muchas cosas para hoy. Versículo 2 de Génesis 49. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad ¿a quién?
a vuestro padre Israel. El patriarca usa dos palabras que son parecidas pero que no son lo mismo. Júntense y oigan, dice, juntaos y oíd, y luego dice, y escuchad, lo cual nos dice que una cosa es oír y otra cosa es ¿qué? Escuchar. Aquí todos están oyendo, porque creo que en esta iglesia no hay sordos, físicamente, aclaro. Pero algunos son sordos espiritualmente, no oyen la palabra, oyen al pastor, a mí. Y eso lo he explicado varias veces. Si usted me escucha a mí, usted está perdiendo su tiempo porque yo no tengo la capacidad de cambiar su vida. Pero si usted escucha la palabra de Dios a través de mi vida, usted está escuchando ¿a quién? Al Señor hablar a su corazón. Hay una gran diferencia entre escuchar un predicador y escuchar la voz de Dios a través de un predicador. Son dos cosas diferentes. Por eso él dice, júntense, oigan. Y luego le dice, y escuchen. O sea, estén atentos. La Biblia usa esa connotación mucho en toda la escritura donde habla de oír y escuchar. Es fácil oír, pero no es fácil escuchar. Yo aquí oigo el ruido de allá de la calle, pero no estoy concentrado en ese ruido, pero todo el tiempo tengo el zumbido en mi oreja de los carros que pasan. Ahí está. ¿Sí ve que quedamos en silencio y se escucha? Tal vez mi voz, como está hablando, no le deja escuchar el ruido, pero si yo dejo de hablar, se escucha, oímos, perdón. Pero escuchar es estar atento a lo que va a decir. Él les dice, estén atentos porque esto va a determinar mucho en la vida de ustedes. Les piden que se acerque a su palabra. Él dice, acérquense a lo que les voy a decir, pero que escuchen con atención, porque cuando usted escucha, realmente es que el Espíritu Santo le está ¿qué? Hablando. Encontré una paráfrasis espectacular en un libro de Juan Bullan acerca de la oración que me fascinó sobre este tema de oír. Escuche, como Juan Bullan es el autor de El progreso del peregrino, él es todo fantástico, a él le gustan los personajes, entonces esto es de personajes. Mire, cuando las tropas de Manuel asedian al alma humana, su gran esfuerzo fue ganar la puerta del oído, siendo la entrada principal del alma humana, y en esa puerta tan importante se colocó por orden de diablo al señor Recia Voluntad, que hizo capitán de esa guardia a un viejo señor Mente, un tipo irritado y malvado, y puso bajo su poder a 60 hombres llamados sordos para guardarla, los cuales hacen al creyente mudo y sin oración. El creyente que mudo y sin oración. El creyente que no ora, no tiene nada que no oye atentamente, que no escucha atentamente la palabra, no tiene nada que orar. Apréndase eso. Si tú no escuchas la palabra atentamente, tú no tienes nada que orar. Porque vas a orar ¿de qué? De tu carne. Y cuando hablo de escuchar atentamente, no estoy hablando de este sermón. Estoy hablando cuando usted va a leer la Biblia, dile, Señor, abre mi oído. Yo quiero oír realmente la palabra. Quiero escuchar lo que tú le dijiste a Moisés aquí. Quiero escuchar lo que tú le dijiste a Pablo en Efesios, lo que le dijiste a Salomón en los Proverbios. Eso quiero escuchar. No imaginarme que yo escucho y adaptar la escritura a mi vida, sino escuchar realmente lo que dice ¿qué? La palabra de Dios. Me gustó eso cuando dice que puso 60 hombres llamados sordos para custodiar ¿qué? El oído. Aquí detrás hay una fortaleza espiritualmente que mucha gente no entiende, no oyen la palabra. Escúchese, puede saber los versículos de memoria y no oír atentamente, no escuchar atentamente la palabra. Quien no oye y escucha la palabra con atención no ora, porque no ha entendido nada de lo que está recibiendo. Cuando usted entiende lo que está recibiendo, usted va y lo aplica esta semana, dice, voy a orar proféticamente, puedo orar con la palabra, puedo hacerlo. Segundo, somos diferentes. Después de que Jacob llama a sus hijos y les da la instrucción de oír, les da la instrucción de escuchar, ahora él va a hablar proféticamente a algunos de sus hijos. ¿Por qué le pusimos somos diferentes? Porque cada uno de los muchachos era diferente de los cuchachos, porque ya tenían ciertos años. ¿Cuántos años tenía José? ¿Quién me dice?
Sí, Jacob tenía 147. A ver si usted está escuchando la serie. ¿A qué edad tuvo Jacob a José? ¿O lo engendró? Aproximadamente. Ya se les olvidó, eso fue al principio. 90 años, aproximadamente. Entonces tiene 56 a 57 años, tiene José. Y es uno de los menores. Entonces calcule la edad de Rubén, de Simeón, de Leví, Judá, están entre los 60 a 70 años, en los 70 años. Son unos pollos para la temporada. Para la temporada son muchachos, porque la vida pues era de 250 años, 180, 190. Entonces eran unos muchachos todavía de 70. Él va a hablar, y por eso dijimos somos diferentes, porque cada uno de ellos tenía una historia. Cada uno recibió conforme a la voluntad de Dios. Escuche, pero algo curioso es que su padre resalta cosas de ellos, de su carácter, de sus pecados y también de sus aciertos. Él les dice, usted tal y tal y tal, y usted tal y tal y tal. Vamos a ver los más importantes, no vamos a verlos todos, porque no alcanza el tiempo y tampoco son tan importantes. Vamos a ver los más importantes, pero sí nos vamos a centrar en dos profecías, en la de Judá y en la de José, porque son los más importantes. Rubén, vamos a ver a Rubén, versículo 3 y versículo 4. Dice, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Él debía ser el primogénito, pero su padre le dice, lo siento, perdiste esa oportunidad cuando dormiste con una de mis mujeres. Este hombre no ha vuelto a tocar el tema. Si usted recuerda, Jacob lo supo y dice que él nunca tal vez le habló de eso durante muchos años, pero en este momento le dice, yo sí tengo presente eso que usted hizo. Estuvo mal que durmiera con una de las mujeres de su padre. Obvio que siempre está mal. En Corintios 5 hay un ejemplo de eso en el Nuevo Testamento. Cuando dice acá que impetuoso como las aguas, los escritores lo definen bíblicamente o en el original como la parte sexual, impetuoso, o sea, fogoso. No tenía dominio propio, Rubén, perdió la primogenitura en este caso. Sabemos que no fue un hombre muy santo. Primero, pues su carácter, también cuando vendió a José, ¿se acuerdan? No, la verdad no lo hizo muy bien. Pero en todo caso lo elogia, ¿no? Le dice, eres el mayor, mi fortaleza, mi vigor, impetuoso como las aguas, y luego viene el reproche, el motivo por el cual perdió mucho. Perdió la primogenitura legalmente. ¿Por dormir con quién? Con Bila. 35:22 de Génesis, si usted está tomando nota, para que lleve la secuencia, leámoslo. Como la iglesia no se acuerda de cosas, por eso hay que volver a leer siempre lo que predicamos. 35:22 dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. ¿Sí ve que dice que él lo supo, pero nunca dice que lo llamó, lo confrontó, nada? Simplemente lo supo y ahora años más tarde le está sacando esa parte. Versículos 5 al 7, Simeón y Leví. Simeón y Leví son hermanos, dice ahí, o sea, los pone ahí claro, quiere decir que de la misma mamá, del mismo papá. Armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fiero y su ira que fue dura, y los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Duro, ¿no? Comparten la profecía porque comparten los pecados. Ambos fueron los que incitaron esa masacre cuando violaron a Dina y mataron a todos esos hombres. Compartieron su crimen, entonces tienen derecho a compartir también la profecía. Las características que da Jacob de ellos dice mucho, escuche, armas de iniquidad son sus armas, o sea, eran malos. No fueron las armas que las que mataron, fue su corazón. O sea, él dice armas de iniquidad. Cuando habla de iniquidad, está diciendo la maldad
con la cual ustedes mataron a esos hombres no fue la espada, fue su corazón el que los mató. Simeón fue esparcido, ahí dice, más adelante fue esparcido, y Leví también fue esparcido como sacerdotes de Dios. Escuche, esta profecía de esparcirlos en la misericordia del Señor lo hizo para bien, porque los sacerdotes no tenían ciudad, acuérdese, ellos no heredaban ciudades, entonces los pasaban de ciudades en ciudades, estaban por todas las ciudades. Un ejemplo, si en Israel habían 50 ciudades, en las 50 ciudades debían haber ¿qué? Sacerdotes. Ellos fueron dispersados con un propósito, ellos fueron redimidos. Mire Éxodo 32, 26. La tribu de Leví fue redimida de esa profecía, Éxodo 32, 26. Es decir, esa profecía se cumplió literal en ellos allá. 32, 26. Dice, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo, y se juntaron de él todos los hijos ¿de qué? De Leví. ¿Cuándo fueron redimidos? En el episodio del becerro de oro. Cuando Moisés bajó de la montaña y encontró la idolatría en el pueblo, dijo, ¿quiénes están con Jehová y quiénes están conmigo? ¿Sabe quién? La tribu de Leví. Por eso ellos son sacerdotes. Y ellos fueron los que mataron a todos esos que participaron en la idolatría. Note lo importante de redimirse. Ellos fueron redimidos ahí. Igual la palabra de la profecía de dispersarse era por cuestiones de trabajo, ¿no? En el caso de Simeón, se fue esparcido también. Dice el versículo 6, en su consejo no entre mi alma. ¿No le recuerda otra palabra? El Salmo 1. Jacob no se sentó con ellos, no estuvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Ellos hicieron su consejo y se sentaron. Jacob no participó, dice, no entre en su consejo mi alma, dice, yo no participé. Ellos participaron de eso que hicieron. El versículo 17 dice que serían dispersados, y así fue el proceso de la historia de Israel. Versículo 8, Judá. Mire que la profecía de Judá es más larguita. Este oráculo, cada uno es un oráculo para que sepan. Cada cosa que él le da a sus hijos es más largo. Sabemos que Judá es la tribu de la cual descendería el Mesías, y aquí está profetizado nuestro Cristo, nuestro Señor. Esta profecía es diferente, es progresiva. Comienza en el versículo 8, termina en el versículo 12 y va avanzando en ciertas cosas. Primero le da dominio a Judá sobre las otras tribus, versículo 8. Judá, te alabarán sus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Judá vino a ser cabeza de Israel. Por eso el reino del norte, cuando el reino se divide en dos partes, el reino de Judá y el reino de Israel, el reino del sur y el reino del norte. En la época del reinado de David, Judá fue la tribu más importante, porque David viene de esa tribu, y de esa tribu viene también ¿quién? El Señor Jesucristo. Dice que, ahí dice, tu mano en la servir de tus enemigos, o sea, la victoria. Siempre la tribu de Judá fue manifestada como una tribu que era cabeza. El nombre Judá significa ¿qué? Alabanza. ¿En quién se cumple ese versículo 8? Judá, te alabarán tus hermanos. ¿Quién? En Cristo. Él es nuestro hermano mayor y nosotros sus hermanos. Y acabamos de adorarle. Y le estamos adorando y le seguiremos adorando. Tus hermanos te alabarán. Él venció a los enemigos en la cruz del Calvario. Versículo 9, no solo hay dominio, sino valor y fortaleza. Es comparado a un león viejo que descansa y que nadie se atreve a despertar. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? ¿Sabe qué hace el león viejo? Cuida, ayuda a cuidar lo que la leona está cuidando, los cachorros. Pero usted no se atreve a entrar ahí. O sea, él se acuesta, él no se mueve, solo se acuesta cerca a la leona y cerca a los cachorros, porque él está ayudando a proteger toda la manada. El cachorro es el león viejo que sabe lo que hace. Los otros jóvenes
son diferentes, pero el león viejo representa el liderazgo, representa a Cristo, el león de la tribu de Judá, quien protege todos sus cachorros, protege toda su iglesia. El cuadro más perfecto de la tribu de Judá está en Apocalipsis 5, porque se hace referencia al león de la tribu de Judá. Apocalipsis 5, del 5 al 14. Apocalipsis 5, del 5 al 14 dice: uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el librar y desatar sus 7 sellos. El único que puede abrir el libro de la vida es ¿quién? El león de la tribu de Judá, Cristo. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Del versículo 5 al 14, no lo vamos a leer todo, usted encuentra todo lo que hace el león de la tribu de Judá. Volvamos a Génesis, versículo 10 y 12 dan una profecía de gobierno. Entonces, podemos decir que la profecía de Judá es una de dominio, de vencer sus enemigos y de gobernar. Dice que de él nacería el gobernador del mundo, 49:10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga ¿quién? Silo. Dice ahí, Silo o Silo. ¿Quién es ese? Es la única vez que aparece esa palabra en la Biblia, no aparece en otro lugar. Es una palabra difícil de interpretar, le han dado muchas interpretaciones, pero la más correcta es que significa otro, haciendo referencia ¿a quién? Al Mesías. Es decir, hasta que venga otro. ¿Otro quién? Otro descendiente de Judá. Versículo 11, atando la vida a su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Aquí habla de toda la abundancia, como si fuera un paraíso. Siempre que usted lea en la Biblia leche, miel, vino, pan, está hablando de la abundancia del reino mesiánico, del reinado ¿de quién? De Cristo. Las profecías de Zabulón, de Isaacar, de Dan, de Gad, de Aser y Neftalí están del 13 al 21. Son cortas y no las vamos a ver. Nos vamos a centrar en el personaje más importante de la historia que estamos viendo, que es ¿quién? José. En el prototipo o en el tipo de Cristo. Tercero, la profecía sobre los hijos de Raquel, versículo 22 al 27. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a ¿qué? A una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Recordemos que Raquel es la mujer más importante para Jacob de las 4 que tuvo. Es su amada, es aquella por la cual él siempre suspiró, por la cual vivía siempre amándola, y sus 2 hijos favoritos o especiales, si podríamos decirle, ¿era quién? José y Benjamín. Ya sabemos que en Cristo no hay acepción de personas, entonces no se preocupe por eso, ¿listo? Versículo 22, rama fructífera es José. Todos los estudiosos concuerdan que pareciera que el Mesías debería venir ¿de quién? De José. Comparando la vida de Judá y José, pues Judá es una bendición y José realmente fue el hombre que hizo lo correcto. En ese momento es mejor José que Judá. El término que se usa, rama fructífera, hace referencia a todo el fruto que José ha dado desde que nació hasta que tiene 57 años. Dio fruto en su casa. ¿Qué fruto dio en su casa? Heme aquí, iré a hacerlo. Obediencia, cuando lo mandaron a vigilar a los que lo iban a vender. Él dio un fruto de obediencia, él era obediente a su padre, cuidaba ovejas, era juicioso. Luego dio fruto ¿dónde? En la casa de Potifar, donde lo acusaron de violación y dio fruto. Potifar le confió toda la casa, dio fruto. Luego dio fruto ¿dónde? En la cárcel.
El jefe de la guardia le confió toda la cárcel. Y luego dio fruto ¿dónde? En Egipto. Por eso su papá dice, José, tú eres una rama fructífera. Hay un paralelo entre una rama fructífera y una raíz seca en el desierto. La única raíz seca en el desierto que ha dado fruto es ¿quién? Cristo. Él era una raíz seca en la cruz. Lo golpearon y lo mataron. ¿Se ha visto cuando la sangre se seca el aspecto que da? Su sangre se secó en horas. Se escurrió, pero también ¿qué? Se secó en su cuerpo. Por eso era una raíz de tierra seca. Es el contraste entre el tipo de Cristo, pero José no muere. Cristo muere. El versículo 23 dice, ¿le causaron qué? Amargura. Le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Le causaron amargura. Jacob le dice, le tiene que recordar, le dice, ¿te vendieron? Te traicionó la esposa de Potifar, en la cárcel te traicionaron. Note que la traición en la vida de José es un patrón. La traición en la vida de Jesús al final es un patrón. ¿Quién traicionó a Jesús? Sus amigos, sus amados apóstoles. Todos le dieron la espalda. A José, ¿quién lo vendió? Sus hermanos. La esposa de Potifar lo acusó injustamente. En la cárcel el panadero se fue, el copero se olvidó de él, dice la Biblia. Le asaetearon. Pero lo más interesante de todo es lo que dice ahí. Le causaron amargura y le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Pero me encanta esto. ¿Más qué? Su arco se mantuvo poderoso. Ese es el Hijo de Dios. Esa es la meta de nosotros, llegar al punto donde la herida o la ofensa no destruye mi arco, no destruye mi fortaleza. Pero lo interesante de todo también es lo que le dice el papá. Le dice, pero no fue por ti. Su arco se mantuvo firme y poderoso, los brazos de sus manos se fortalecieron. Pero mire esto, por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. La primera vez que aparece la palabra pastor en la Biblia es ahí. Y algunos dicen que el salmista se tuvo que haber inspirado en la vida de Jacob para escribir ¿qué? El Salmo 23. Y el salmista también habla de la roca. Y el Nuevo Testamento habla de la roca. Y en Éxodo dice que la roca era ¿quién? Cristo. En Corintios dice que la roca de Éxodo era ¿quién? Cristo es la roca. Entonces se fortaleció en Cristo. La pregunta es, ¿tú estás fortalecido en Cristo? ¿Tú eres rama fructífera o eres raíz en un desierto que no puede dar fruto? La fuerza que lo sostuvo fue la fuerza del Dios de Jacob, el fuerte de Jacob. Luego viene un listado de bendiciones sobre José. Versículo 25, por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, ¿se ve? Ayuda. Por el Dios omnipotente, el cual ¿qué? Te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendición de los pechos y del vientre. Familia, las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. José fue apartado entre sus hermanos. Jesús fue apartado entre sus hermanos. Versículo 26, Jacob afirma que él ha sido más bendecido que Abraham e Isaac. Y esto se conoce como revelación progresiva. No está hablando de plata ni de provisiones de esas, no. Jacob sabía más de Dios que Abraham. Y sabía más de Dios que ¿qué? Que Isaac. ¿No parece, cierto? Cuando vemos toda la vida decimos, uy, ese le tocó duro. A Jacob le tocó difícil. Pero su corazón fue abierto a entender las escrituras, a lo que tenía en ese momento. Recuerde que no hay palabra, no hay Biblia. ¿Qué usaban ellos entonces? La oración, no más. Señor, háblame. Y Dios hablaba. Ahora usted, háblame y no lee la Biblia. Señor, háblame, lea la Biblia. No, no es que no tengo tiempo, estoy cansado. Pues no le va a hablar. ¿Cómo le va a hablar?
Tiene 60 sordos acá atrás. Por eso no puede hablarle el Señor. Nosotros somos más bendecidos, escuche, que Abraham, Isaac y Jacob juntos. Tenemos la Biblia, 2 testamentos completos, toda la historia bíblica. ¿Qué tenía Abraham? Nada. Lo único que podía saber era lo poquito de Adán y ya, y de Noé. Y nosotros tenemos la historia de todos esos hombres. Cada vez fue dando Dios más que sabiduría, más entendimiento. Escuche esto, nosotros tenemos más que ellos, pero no somos iguales a ellos, porque ellos tenían menos, pero hicieron más, con menos. Ese es el pecado de la iglesia moderna, que la iglesia moderna tiene todo para ser mejor que los personajes de la Biblia, pero no tiene lo que ellos tenían: consagración, fe. No eran perezosos. La mayoría de esos hombres eran trabajadores físicamente, eran ganaderos. O sea, no era que se la pasaban orando en la casa y no salían a trabajar. Todos eran trabajadores y aún así tenían tiempo para su Señor, para hacer un altar y ofrecer a Dios. La iglesia va a ser juzgada más fuerte, obvio, por el mayor conocimiento que tiene, por el grado de luz. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesús en Mateo hace la comparación de las ciudades y dice que si en Zabulón y en Capernaum y en esas ciudades se hubieran hecho, que si en Sodoma y en Gomorra se hubieran hecho alguno de esos milagros, Sodoma se hubiera arrepentido y se hubieran convertido? Dice que sería más el juicio para esas ciudades porque vieron a quién, al Mesías, en vivo y en directo. Versículo 27, la bendición sobre Benjamín. Benjamín es lobo arrebatador, a la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá ¿qué? Despojos. La bendición de Benjamín es un versículo nomás. Era una tribu pequeña, fue la única que permaneció firme cuando el reino se dividió. Esa tribu se quedó con Judá, por eso 10 tribus se apartaron y Judá quedó como cabeza, pero Benjamín estaba con Judá. Obvio eran hermanos, ellos dos se quedaron en ese reino. Hay grandes hombres de la tribu de Benjamín en la Biblia. Uno es Saúl, que aunque usted no crea fue un gran hombre. El solo hecho que Dios lo escogiera como rey y lo llenara de su espíritu ya le da valor. Así haya fallado, porque es que nos quedamos con las fallas, pero no vemos que Dios lo escogió y lo llamó. Y está Pablo. Pablo es de la tribu de Benjamín. En los jueces también hay grandes hombres, están grandes hombres en ese libro de la tribu de Benjamín. Cuarto, la muerte de Jacob, versículo 28 al 33. La muerte de un hombre escogido por Dios para constituir la nación de Israel. El salmista dijo claramente: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Versículo 28. Todas estas fueron las 12 tribus de Israel y eso fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición, los bendijo. Bendijo cada uno de esos hombres, les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo. Usted lee ese versículo y dice: ¿qué podría yo aprender de ahí? Aparentemente nada, ¿no? Dice, pues que lo van a enterrar allá, pero hay una verdad implícita ahí, que es bonita para nosotros. Vamos a volver a ver a nuestros seres queridos en Cristo. Si tu hijo, tu esposo, tu esposa, tu padre o tu madre muere en Cristo, lo vas a volver a ver idénticamente y vas a recordar todo lo que viviste con esa persona en la tierra. Esa es la esperanza. ¿No le parece una buena noticia? Si usted no lo ve ahí, dice, ¿pero dónde? Ahí dice claramente. Dice, yo voy a ser reunido ¿con quién? Con mi pueblo. ¿Cuál era su pueblo? Los que ya habían muerto: Abraham, Isaac, Sara, Raquel, Rebeca. Él va a volver a reunirse con ellos. Y ve, ahí está la doctrina de la resurrección de los muertos, de la preservación de los santos, de la fidelidad de Dios, de la gracia del Señor. Dice que lo entierren en la cueva que está en el campo de Macpela, que fue la que compró Abraham, ¿se acuerdan?
con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Ahí dice, allí sepultaron a Abraham, a Sara su mujer, allí a Isaac, allí a Rebeca, allí sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de él. El libro de Génesis dedica la mitad, escuche, del libro a Jacob, indirectamente, porque cuando se está hablando de José, se está hablando de él. Es el hombre, yo no sabía ese detalle hasta este estudio de esta semana, es el hombre al cual la Biblia le dedica más tiempo, a Jacob, a su historia, porque él todavía está aquí en la historia, no se ha salido de la historia de José. Esta serie es sobre José, pero estamos rematando ¿con quién? Con Jacob. De hecho termina con él, muerto en Egipto. Muerto en Egipto termina él. Las instrucciones son claras para los hijos de las cuales ellos obedecieron. Escuche, qué curioso esto. ¿Cuándo obedecieron a su papá? Para los jóvenes, ¿cuándo obedecieron a su papá? Después de muerto. ¿Por qué nos cuesta obedecer aquí, cierto? Después de muerto, ellos obedecieron. Todo esto lo vivieron después del cautiverio de Éxodo. Salen a la libertad y toda esa palabra se cumple cuando les distribuyen las tierras. Todos se dividieron por tribus exactamente como había quedado profetizado. Moisés afirma eso después. Cerramos aquí con un verso digno de estudiar, que es el versículo 33, que dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. Cerramos aquí con este verso tan bonito. Llegar al final de la vida en Cristo es la máxima meta, iglesia. Terminar haciendo lo correcto, dejando un futuro para una generación, sabiendo que vamos a descansar, pero que la familia continúa en la tierra sirviendo al Señor. No hay un legado más grande para una familia que alguien haya dejado un legado espiritual. Tú puedes haber dejado lo que quieras, no sé, dinero, academia, no sé, tantas cosas. Pero si dejamos el legado de Cristo, es lo más importante para nuestros familiares. La muerte de Jacob tiene un detalle ahí, antes de cerrar acá. Dice, cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y ¿qué? Expiró. O sea, él ya sabía. Eso quiere decir, por lógica, que estaba acostado, sentado, encoge los pies y queda en posición casi como fetal y muere. Pero mire lo curioso. Otro hombre murió en la cruz. Él no encogió los pies, a él le clavaron los pies en la cruz del Calvario. Él no expiró, él entregó su espíritu, dice la palabra, porque tiene poder para poner la vida y para volverla a tomar. El único que pudo decir consumado es. También dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Alguien dice que primero el salmista se inspiró en el Salmo 22 para decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para poder escribir el 23 y decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En tus manos encomiendo, ¿qué? Mi espíritu. Qué diferencia, ¿no? La muerte del patriarca a la muerte del Cristo. Nuestro Cristo eterno es nuestro gran José, es nuestro gran Jacob, es nuestro gran Abraham, es nuestro gran templo, es nuestro tabernáculo, es nuestra morada. Él es nuestra morada. Él fue el que liberó al pueblo del hambre, no fue José. Hoy en día sigue liberando a un pueblo hambriento de vida, a un pueblo que no tiene pan, y Él es el pan de vida. Sigue saciando la sed de los perdidos, porque Él es el agua de vida. Sigue trayendo luz en medio de la oscuridad, porque Él es la luz del mundo. Él es nuestro Señor Jesucristo. Y a Él, solo a Él sea la gloria por siempre, iglesia. Amén. Miremos las aplicaciones y pasamos a la cena, a la Santa Cena. ¿Estás oyendo
y escuchando la palabra de Dios, o solo estás oyendo tu corazón? Sí puede pasar, ¿cierto? Que usted puede estar escuchando, pero sigue haciendo lo que a usted le parece. Sigue viviendo como usted quiere. Es decir, que usted no está poniendo en práctica la palabra de Dios. Aplique eso esta semana, diga, voy a oír. Su próxima oración, aplique esto, diga, Señor, abre mis oídos, quita los 60 sordos que están detrás, quiero oír tu palabra. Siempre que oro, o sea, siempre que voy a leer la Biblia, yo hago una oración antes de leer la Biblia. No sé si usted lo hace. No es que voy a leer la Biblia, no. Siempre antes de abrirla hay un respeto, hay una reverencia. Señor, háblame. Yo quiero escuchar tu voz aquí. No quiero llenarme de intelecto y de conocimiento. Algunos son cerebritos y poco corazón. ¿Y anhelamos qué? Corazón. ¿Eres rama fructífera o raíz seca en el desierto? ¿Dónde estás ahorita? ¿Dando fruto o apenas recibiendo agüita por allá en esas raíces secas debajo del desierto? Sí sabía que las raíces han tomado fotos, ¿no? De que debajo del desierto hay vida. En pura misericordia, aún el Señor por allá hace que caiga alguna gotica de agua en medio de ese sequedal. Abriré ríos en el sequedal. Si tú eres rama fructífera, el Señor te bendecirá aún más. Y si eres raíz de tierra seca, también puede bendecirte. Pero hay que estar ubicados, hay que ser conscientes y no que usted crea que está dando fruto y está seco. Amén. Y para ver la gloria de Dios es necesario ¿qué? Morir. Está conectado con el otro tema del reino, de la guerra. ¿Qué necesitas para dar fruto? ¿Qué necesitas para morir? Entonces, que sea el Señor ayudándonos en todo este proceso. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Padre, te